Yo escucho la palabra de Dios y obedezco a la palabra de Dios y me convierto al Evangelio, ahí estoy recibiendo el Espíritu Santo. Desde el día en que nos convertimos al Evangelio, somos bautizados con el Espíritu Santo. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Dios te bendiga y bienvenido nuevamente a mi canal. Si eres nuevo, puedes suscribirte en este momento, activar la campanita de notificaciones para que no puedas perderte ninguno de mis videos. El día de hoy vamos a continuar con la serie que traemos acerca del Espíritu Santo. En el video anterior estuvimos hablando acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Hablamos que el bautismo con el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo o los dones del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo son tres cosas diferentes que acontecen en tres situaciones distintas. Hablamos que el bautismo con el Espíritu Santo lo recibimos al momento de nuestra conversión. Cuando nosotros creemos en Cristo y le obedecemos, nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo. No hay distinción de personas para que esto acontezca. No hay madurez espiritual para que esto suceda. La Biblia es clara al enseñarnos que el bautismo con el Espíritu Santo lo hemos recibido todos. Lo vimos en 1 Corintios 12:13, que todos hemos recibido el mismo Espíritu Santo y que todos fuimos bautizados con el mismo Espíritu Santo. Continuando con el estudio, vamos a ubicarnos en Hechos capítulo 19, versículos 1 al 7. Ustedes pueden pausar el video y leer completo los versículos del 1 al 7. Yo lo voy a estar haciendo parafraseado en este momento por cuestiones de tiempo, pero vamos a ir analizando los versículos de Hechos 19, 1 al 7. Dice el versículo 1: Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. En este momento podemos hacernos la pregunta, ¿pero de quién eran discípulos? No nos dice en el primer versículo, dice solo que Pablo encontró a ciertos discípulos. Versículo 2: les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esta es una pregunta muy importante y esto es lo que los apóstoles enseñaban. Y Pablo les hace la pregunta a esos discípulos. No sabemos todavía de quién eran discípulos, pero les dice el apóstol Pablo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo según este versículo? Cuando se cree. Por eso el apóstol Pablo les hace la pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Entonces, ¿dónde se recibe el Espíritu Santo? Cuando uno cree, cuando uno se convierte, cuando uno escucha el Evangelio y cree en el Evangelio, ahí somos bautizados con el Espíritu Santo. Continuemos con el versículo. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Escuchen esta respuesta insólita, inexplicable. ¿Cómo es que ellos no habían oído que había Espíritu Santo? ¿De quién eran entonces discípulos para no saber esto? Entonces les dice el apóstol Pablo en el versículo 3: entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿En qué fuisteis sumergidos? ¿En qué creyeron ustedes entonces? ¿En dónde andaban entonces ustedes para que no estén bautizados con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con ustedes? Yo me imagino al apóstol Pablo enseñándoles a ellos y preguntándoles: bueno, ¿y ustedes qué?
¿Dónde está su enseñanza? ¿Dónde está su doctrina? ¿En qué fueron bautizados entonces? Entonces, ¿en qué creyeron? Ellos respondieron, le dijeron al apóstol Pablo, en el bautismo de Juan. Entonces aquí ya nos dimos cuenta de quién eran discípulos. Eran discípulos de Juan. De aquel Juan que dijo en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua, pero tras de mí viene uno con más poder. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces ellos tenían que haber creído en Jesús, pero decidieron seguir a Juan. Decidieron continuar siendo discípulos de Juan. Por eso el apóstol Pablo les dice en el versículo, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces el apóstol Pablo viene y les predica el evangelio a estos discípulos. Les anuncia el evangelio a estos discípulos. ¿Por qué razón? Para que ellos creyeran en Jesucristo, porque así fue encomendado por el mismo Señor, que tenían que anunciar el evangelio a toda criatura. Entonces el apóstol Pablo está cumpliendo con su compromiso de enseñarles a ellos la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina, el verdadero evangelio, la verdad acerca de Jesucristo. Él les está anunciando aquí el evangelio. Versículo 5, dice el versículo 5, cuando oyeron esto, o sea, ¿qué escucharon ellos? El evangelio. Escucharon que ellos tenían que creer en aquel que vendría, que es el Cristo. Entonces ellos escucharon eso, y al oír eso, ¿qué pasó al momento de escuchar el evangelio? Dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, que ellos obedecieron correctamente, creyeron ahí en Jesús. ¿Y qué pasó después de creer? ¿Qué pasó después de obedecer, de ser bautizados? Dice el versículo siguiente, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué pasó después de su conversión? ¿Qué pasó en ese momento? No fueron ni 2, 3, 5 días, ni 5 años, ni que ellos esperaran una madurez espiritual. Fue en ese mismo instante de su conversión que recibieron el Espíritu Santo. El problema aquí es lo que sigue en este versículo. Dice, después de que ellos recibieron, o vino sobre ellos, dice la palabra, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, el asunto aquí es que ellos, las personas que toman este texto, enfatizan que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y por eso es que hablaron en lenguas. Pero el asunto no es en este versículo. El asunto es que ellos creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Lo que sigue son los resultados de haber recibido el Espíritu Santo. ¿Cuáles fueron esos resultados? Los dones que ellos recibieron, o las capacidades que ellos recibieron. ¿Cuáles dones? Hablar en lenguas y profetizar. Dones necesarios para el tiempo de ellos, para que el evangelio se siguiera expandiendo, para que el evangelio siguiera creciendo. Entonces viene el apóstol Pablo, les muestra a ellos, les enseña el evangelio, y a través del evangelio ellos creen y reciben el Espíritu Santo. Para apoyar esto, lo que yo les estoy diciendo, de que el Espíritu Santo se recibe en nuestra conversión, cuando nosotros creemos en Cristo, así como sucedió en estos versículos, vamos a leer Efesios 1:3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Notemos lo siguiente. El apóstol Pablo empieza hablando de Jesús. Dice, en él, o sea, en Cristo, en Jesús, nosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad. Entonces, por medio de Jesús, nosotros escuchamos esa palabra de verdad. ¿Y cuál es esa palabra de verdad? Dice que es el evangelio de nuestra salvación.
Y dice que después de escuchar el Evangelio, nosotros creemos. Y dice, habiendo creído en Él, o sea, habiendo creído en Cristo, fuimos, dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fuimos sellados con el Espíritu Santo? Según Efesios 1:13, al momento de nosotros creer en el Evangelio. A nosotros creer en el Evangelio y obedecer al Evangelio, porque no es solo creer, es la obediencia también. Y es el mismo orden que lleva Marcos 16, 15 y 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, es un orden, creer, ser bautizado. Yo creo y recibo el Espíritu Santo en mi bautismo. Somos la iglesia de... Romanos capítulo 6, versículo 3, me enseña y me aclara más esta situación. Y dice el versículo 3: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Los de Roma, pueda que no sabían que ellos habían sido bautizados juntamente con Cristo, habían sido sepultados juntamente con Cristo, habían sido muertos juntamente con Cristo, habían sido resucitados juntamente con Cristo. Ellos no sabían eso. Por eso el apóstol Pablo le dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, cuando nosotros somos sumergidos, somos sepultados en las aguas del bautismo, nosotros estamos siendo sepultados juntamente con Cristo. Estamos muriendo al pecado y estamos siendo sepultados juntamente con Cristo. Entonces se lleva al muerto a las aguas, espiritualmente hablando. Se sepulta completamente. No solo se le chorrea un poco de agua en la cabeza, tampoco se le esparce un poco de agua en la cabeza. La sepultura es completa. Se lleva a alguien a enterrar al cementerio, no le va a dejar un brazo afuera o una pierna afuera. Se sepulta completamente. Y así es el bautismo. Es una sepultura completamente, siendo sepultados juntamente con Cristo. Dice el versículo 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nosotros creemos y nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. Y lo recibimos por medio de esa obediencia, de creer en el Evangelio. Nosotros creemos, somos sepultados, somos crucificados juntamente con Cristo. Estamos sustituyendo nuestro castigo por nuestros pecados. Lo estamos sustituyendo y estamos haciendo exactamente lo que Cristo hizo en la cruz. Él murió, nosotros morimos. Él fue sepultado, somos sepultados en las aguas del bautismo. Él resucitó, nosotros resucitamos para ser nueva creación, nueva criatura. Y este es uno de los propósitos del bautismo con el Espíritu Santo. Unirnos juntamente con Cristo en esa muerte, en esa sepultura, en esa resurrección. Otro propósito del bautismo con el Espíritu Santo es hacer de nosotros una morada o ser un templo para Dios. Vamos a ver esto en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis? También los de Corinto no sabían esta verdad. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y este es uno de los propósitos del bautismo del Espíritu Santo. Y esta es una de las razones por qué todos lo recibimos y por qué todos lo tenemos. Primer propósito, leímos, para que nosotros podamos unirnos a Cristo. Segundo propósito, para que nosotros seamos un templo, una morada de Dios. Y aquí la palabra morada, un lugar permanente para el Espíritu Santo. No quiere decir que va a estar un momento morando en mi vida, luego se va a ir, luego va a regresar de nuevo, luego se va a volver. Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos enseña que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. No podemos pedirlo, como lo mencionaba anteriormente. No podemos pedir que se derrame. No podemos pedir que caiga.
no podemos pedir que entre en nosotros. ¿Por qué? Porque ya está en nosotros. Ya lo tenemos. Si nosotros tomamos en cuenta esta gran verdad, nosotros no vamos a andar con temor, escondiéndonos de cualquier pecado, desde el más mínimo de los pecados. Sabiendo nosotros que aquí, en nosotros, mora el Espíritu Santo, nosotros no tendríamos por qué escondernos del pastor para que no nos mire que nos echamos una. Tampoco tenemos que escondernos del hermanito para que no me mire que estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. No tendríamos por qué escondernos o por qué ocultarnos cuando estemos haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, Dios está en nosotros y Él ve todo lo que nosotros hacemos. Si tomáramos en cuenta esta gran verdad, nosotros viviríamos una vida más santa delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo de Dios, mora en nosotros, está aquí con nosotros. No podemos pedirlo porque ya está con nosotros. Ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ya nos unimos con Cristo en las aguas del bautismo. Gálatas dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tercer propósito de la importancia del bautismo con el Espíritu Santo. Tercer propósito es unirnos a todos los que hemos creído en Él. Efesios capítulo 2 versículo 12 en adelante vamos a leer. Tercer propósito del bautismo con el Espíritu Santo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes de creer, nosotros estábamos lejos de las promesas de Dios, estábamos separados de Dios, estábamos muertos delante de Dios. Dice el versículo 13, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El tercer propósito del bautismo con el Espíritu Santo es que todos seamos un solo cuerpo, tengamos una unidad. Entonces, con esto en mente, con lo que hemos visto, con lo que hemos escuchado, hemos leído en los versículos, quedemos claro con lo que hemos escuchado. El bautismo con el Espíritu Santo lo recibimos cuando creemos. Cuando somos bautizados recibimos y somos sellados con el Espíritu Santo. Tres propósitos: unirnos con Cristo, hacer una morada de Dios en nuestra persona y ser uno en Cristo. Ese es el llamado que Dios nos hace. Eso es lo que nos enseña la Biblia acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Espero que les guste el video, puedan compartirlo con sus amigos y será hasta un próximo. Que Dios les bendiga y les dé muchas bendiciones en su vida. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios.